Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz día de preparación o feliz sábado. Volvemos a nuestro saludo inicial del trimestre pasado, pero lo que no dejamos de hacer es una oración al comenzar el repaso de los temas de esta semana. ¿Qué les parece si oramos? Querido Padre, te agradecemos porque una vez más podemos encontrarnos a través de este medio y pedimos que ahora, al hacer los comentarios, podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo y que lo que digamos en este momento pueda servir para ayudar a nuestros amigos, alumnos o compañeros a compartir la palabra de Dios. Pedimos tu presencia en cada uno de nosotros, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ¿qué les parece si avanzamos hacia el estudio de la segunda lección de este trimestre, cuyo título era Alusiones, Imágenes y Símbolos? La lección 2 nos habla del Génesis como fundamento. ¿Vamos para ahí? Lo siguiente que vamos a hacer es compartir el versículo de memoria. El versículo estaba en Juan 1:29 y va a formar parte de la lección más adelante. Dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo siguiente que hacemos es realizar algunas preguntas a fin de introducir de cierta manera la lección y empezar a tratar de pensar de manera diferente. ¿Cuáles son aquellas preguntas que propongo para esta semana? ¿Cómo Génesis nos puede cambiar la forma de ver las profecías? Interesante. Ahora voy a decir algo cuando terminemos estas preguntas que me parece interesante de este trimestre. ¿Cómo vemos el amor y sacrificio de Dios desde Génesis? Y la tercera pregunta que quería compartir con ustedes es: ¿cómo puedo usar estos fundamentos para entender mejor Apocalipsis? ¿Vieron que estamos hablando de Génesis y Apocalipsis? Algo interesante de la lección de este trimestre, y casi nos estamos introduciendo en el resumen general de la lección, esa puerta que vemos allí abierta y dice: ¿qué es lo que vamos a ver esta semana? ¿Qué es lo que puedo ver allá más adelante? Y esa puerta dice que esta semana vimos cómo desde el Génesis se establecen los fundamentos de la profecía bíblica. ¿Cómo es esto? Algo que a mí me pasó y quizás a ustedes les está pasando es que cuando vi el título de esta lección dije: bueno, vamos a ver profecía, el cuerno pequeño, las 2300 tardes y mañana, Daniel, Apocalipsis, pero está encarándolo de una manera diferente. Diferente. No me lo esperaba yo. Lo que dice: che, vamos a ver un poquito desde el principio. ¿Vos querés entender Apocalipsis? Primero tenés que entender Génesis. Porque toda la Biblia, y nosotros lo pensamos, lo creemos y así lo compartimos, tiene un solo mensaje. Entonces dice: desde Génesis el Señor ya nos fue mostrando a través de alusiones, ejemplos, símbolos, que estaba preparando para nosotros. ¿Cuál era el plan original? ¿Cómo ese plan se modificó? ¿Y qué pasó después? Pero vamos a avanzar, porque los temas que tenemos para esta semana, me parece que lo que podemos destacar son 2 puntos, y el segundo se abre a su vez en otro más. El primer punto es el principio de la primera mención. Ahora vamos a ver un poquito a qué se refiere eso o qué nos intentó decir la lección con eso. Acuérdense, acá estamos viendo los puntos principales que sería importante no dejar de ver con cada uno de nuestros alumnos, compañeros o amigos en la lección de escuela sabática. No estoy haciendo un resumen de la lección ni viendo día por día, sino puntos importantes. El principio de la primera mención. El segundo punto: la revelación en Génesis acerca de... había varios elementos. Era medio complejo en esta semana tratar de resumirlo. Pero, ¿cuáles son los puntos que vimos en Génesis que nos ayudan a entender mejor Apocalipsis o a entender mejor la palabra del Señor completamente? Primero, el amor divino. El segundo, el Cordero. El tercero, la muerte y su solución. Y el último, la serpiente y el dragón. En relación al primer punto, el principio de la primera mención. Allí vemos, la lección nos planteaba, por ejemplo, Isaías 48, Malaquías 3:6, Hebreos 13:8. ¿Qué nos dicen estos pasajes? Son los que podemos compartir con nuestros alumnos, amigos, compañeros. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Yo soy el Señor y no cambio, dice Malaquías. Y Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Las verdades eternas que establece Génesis son inmutables. Y al leer Génesis vamos a conocer la voluntad y la palabra de Dios. Y Jesús une Génesis y Apocalipsis como el mismo Salvador. Eso es lo primero que vemos aquí en la palabra del Señor. El segundo punto no es menos importante y empieza a hablarnos acerca de la revelación que encontramos en Génesis acerca de diferentes puntos. El primero, el amor divino. Y allí vemos, la lección hablaba de cómo aparece la palabra amor por primera vez allí en Génesis, en el capítulo 22, cuando el Señor le dice a Abraham, toma a tu hijo, a quien amas, a Isaac, el único, y lo tienes que entregar en sacrificio. Y vemos en ese acto el amor sacrificial de Dios en la figura de Abraham ofreciendo a Isaac. Es interesante que el Señor dice en Juan 3:16 que Él amó tanto al mundo que dio a su propio Hijo por nosotros. El tema es que la mano del Señor detuvo a la mano de Abraham, o el ángel le dijo, espera Abraham, ya veo que crees en el Señor. Sin embargo, Jesús murió por nosotros. El amor abnegado de Dios es clave para entender su carácter en las profecías. El segundo punto es respecto al Cordero. Algo que quizás para muchos de nosotros puede estar más claro o menos claro. ¿Qué es el Cordero? Aquel que aparece cuando el Señor le dice a Abraham, no tenés que ofrecer a Isaac. Y él encuentra un carnero allí enredado y lo ofrece en el lugar de Isaac. Génesis introduce al Cordero que Dios proveería respondiendo a Isaac. Porque Isaac le hace algunas preguntas previas, eso lo pueden repasar con nuestros amigos en las clases, ¿no? Él le dice, ¿y dónde está el Cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice, el Señor proveerá. Lo mismo nos dice a cada uno de nosotros. El Señor hizo provisión para nuestros pecados. Interesante que acá encontramos el versículo de memoria, ¿no? Juan 1:29, cuando Juan, el Bautista, identifica a Jesús como el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Y en Apocalipsis nos dice que ese Cordero inmolado va a asegurar la victoria final. Apocalipsis 5:6 podemos repasar con nuestros amigos. El tercer punto que revela Génesis es respecto a la muerte y su solución. Allí los capítulos 2 y 3 de Génesis ya introducen el tema del pecado, ¿no? Y Génesis nos muestra la muerte como consecuencia del pecado, dado que nos alejamos de Dios. Es interesante que sin la resurrección de Cristo, la muerte nos condenaría. Otro punto importante que aparece en Génesis es que Abel murió injustamente. ¿Como quién? Como Jesús. Un símbolo de Jesús. Pero en Apocalipsis 1:18 vemos, y en 2 Corintios 15, 17 y 18 también, vemos que Jesús vence la muerte revelando su poder. La muerte no tiene poder sobre Jesús, sobre el Cordero, sobre nuestro Salvador. El último punto que vamos a ver esta semana y que nos revelaba Génesis es respecto a la serpiente y el dragón. Es interesante porque en Apocalipsis se habla del dragón, pero ese dragón hace referencia a la serpiente antigua. Génesis presenta a la serpiente como el origen del engaño. ¿Contra quién? Contra Dios. Interesante la lección del jueves que decía que así como la palabra de Dios no cambia, Satanás tampoco cambia. La serpiente no cambia, el dragón no cambia, sigue utilizando sus herramientas a fin de engañarnos a cada uno de nosotros. Apocalipsis revela a Satanás como el engañador, pero derrotado. Génesis promete la victoria de Cristo cumplida en el plan de salvación. Y ahí vamos a ver Génesis 3:1 y sobre todo el versículo 15, ¿no? Donde está esa promesa de que va a aplastar a la serpiente. Y en Apocalipsis 12:9 encontramos la victoria final sobre el dragón. Para ir concluyendo la lección de esta semana y tratando de ver cómo llevamos a la práctica lo que intentamos aprender, pondría que estudiar la palabra de Dios entendiendo que el plan de salvación se encuentra desarrollado a lo largo de toda la Escritura.
Como podemos ver, a lo largo de toda la palabra de Dios está el plan de salvación. Interesante que estas alusiones, imágenes y símbolos que nos quiere mostrar la lección muestra que hay una conexión desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que transmitir. El Señor tenía un plan. El plan original era que fuéramos felices, viviéramos para siempre y pudiéramos disfrutar de la compañía con Él. Nosotros tomamos otra decisión, pero el Señor tenía un plan preparado de antemano que lo fue revelando de a poco. Nosotros lo conocemos un poco más. ¿Qué falta para cumplirse ese plan? Que Jesús vuelva. No me quiero adelantar en las lecciones, pero sí los quiero incentivar a que sigan estudiando y sigan compartiendo la palabra del Señor, porque en ella podemos encontrar el plan de Dios para nuestras vidas. Los animo a que compartan esto con sus amigos, alumnos y compañeros. Deseo que terminen bien, si es viernes, este día de preparación, que pasen un feliz sábado, si es sábado cuando están escuchando, y si es cualquier otro día, que tengan una buena semana, pero sobre todo, que Dios los bendiga. Buena semana para todos.